De un lado al otro, el sonido te llega. Beats, sentimos música. Conociéndome, para aprender a ser. Es un programa ideado para ayudarte a percibir y pensar el mundo desde un lugar distinto y así abrirte la posibilidad de un proceso de transformación para lograr tus objetivos. Idea y conducción, Fabián Tusset y Horacio García Belsunce. Producción, GB Producciones. Operación técnica y musicalización, Martín Benítez. Locución, Sara 10. Para comunicarte, info@conociendome.ar o conociéndome para hacer @gmail.com. Auspician Banco Macro, Banco Galicia, OSA, Obra Social de Aeronavegantes, HelpTech, Argentina SRL, Textil Pabra, McKinley, Paraná Logística, Clean Sea. Hola, ¿cómo están? Buen día, mi querido pelado. Fabián Tusset, ¿cómo estás? Muy bien, Horacito, muy bien. ¿Cómo vamos para hoy? Hoy estamos afilados, ¿eh? No, sí, porque terminamos con el cuento del caballero de la armadura oxidada y las conclusiones que fueron muy importantes. En esta propuesta que estamos haciendo de iniciar un camino de aprendizaje para ver las cosas, para ver el mundo y para pensarlo de una manera distinta, ¿no? Y hoy tenemos un tema realmente importante que es la culpa, ¿no? Sí, yo creo que es un tema muy importante porque, bueno, existen varias aristas de las culpas. Ajá. Y el tema es que muchas veces nos impide vivir y disfrutar. ¿Cómo definirías la culpa? Mira, vos sabés que yo tengo a alguien que me es parámetro en la vida, que después le invito a que lo vean por las redes y todo eso, que es Norberto Levi, que es un psicólogo en el cual encontró una lógica muy apropiada, a mi criterio, en el libro Sabiduría de las Emociones, es decir, a tratar las emociones, porque uno cree que las emociones vienen porque vienen. Y bueno, y uno tiene que ver cómo, si bien son espontáneas, tiene que ver cómo participa para que eso suceda. Una de las emociones es la culpa. ¿Y cómo la describe Norberto? Dice, él describe como cuando una persona se da cuenta de que ha cometido un error, ya sea hacia sí misma o hacia otros. Es una señal que indica que algo ha salido mal en relación con uno mismo o con los demás. La culpa aparece cuando yo tengo valores sobre los cuales me rijo y cuando los transgredo aparece la culpa. Ajá. O una creencia, y bueno, que también son valores. Entonces, eso es lo que se genera en la culpa. Es cuando hay una transgresión. Esa transgresión la puedo notar yo o me la puede hacer notar un tercero. Ahora, la culpa no siempre es destructiva, ¿no? Hay veces que puede ser constructiva. No, la culpa es a veces la comparo como el fuego, ¿viste? La culpa tiene su parte constructiva. El tema es que cuando permanece en vos se transforma en destructiva. Sí. Es lo mismo que el fuego, vos decís, el como fuego los estados de ánimo, sí. Exacto, el fuego lo necesitas y lo necesitamos para muchas cosas, para vivir, sin ir más lejos. Ahora, si nos quedamos al lado del fuego y muy cerca del fuego, nos vamos a quemar. Claro. Entonces, ¿cuál es la función de la culpa? Tiene una función
pedagógica, de enseñanza, es decir, el propósito es enseñar. Al sentir culpa, una persona puede reflexionar. O sea, si yo procedí mal, me genera culpa, yo qué sé. Vamos a suponer una cosa, ¿no? Yo tengo un nene de 3 años y lo dejo solo en la casa para ir a hacer un mandado. Ya cuando hice una cuadra, ya me siento mal. Esa culpa es productiva. Claro, esa culpa es productiva porque ¿cómo se llama? Yo no tengo que contemplar otro sistema. No lo voy a hacer más, sí. No lo voy a hacer y lo más. voy a ir a buscar. Exactamente. O sea, en esos casos, por ejemplo, un amigo me pide que lo escuche y yo no me hago ni 2 minutos para poder escucharlo y me hace sentir mal. Bueno, el punto fundamental es que cuando yo siento esa requisitoria, atender esa requisitoria, corregir el error. Dice, en lugar de ver la culpa como algo que paraliza o que debe ser evitado, o sea, porque mucha gente dice, bueno, mira, no siento culpa, me pongo un corazón de lata o algo por el estilo. Bueno, tarde o temprano eso se nota en la vida de cada uno, ¿no? Entonces, en vez de quedarse atrapado con el sentimiento de culpa, la persona debe asumir, debe tener una cuota de responsabilidad, debe tener en cuenta que cometió un error. Ese error lo tiene que reparar de alguna manera. A veces ese error es repararlo con un perdón, con un disculpame. Es decir, y hay veces cuando produje un daño es tratar de compensar ese daño que hice. La culpa, hay un tema muy clave acá. Hay un tema muy clave que lo vamos a ver en el programa, Horacio, que es el siguiente. Yo invito, o me invitan, a jugar el juego de la culpa. El tema es darme cuenta cuando me invitan o cuando yo invito. Porque cuando juego el juego de la culpa y me paso en juzgar a los demás todo el tiempo, indefectiblemente en algún momento me toca estar o en una cara de la moneda o en la otra cara de la moneda. Entonces después me veo sometido al juego de la culpa y recibo es que cuando jugás al otro te tenés que dar cuenta que estás hablando de vos mismo. Eso es un tema fundamental. Eso es un tema fundamental. Como decíamos siempre, Horacio, cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Claro. Pero, ¿cómo se llama? Ese es el camino del autoconocimiento. Vos fíjate una cosa, cuando sucede un juicio, cuando yo me paso enjuiciando, después, ¿qué sigue? Sigue la condena. Y la condena es castigo. Claro. Entonces, ¿qué te vas a castigar vos mismo o dejar que otros te estén castigando? Claro. Bueno, esa es la culpa como diferenciación de juicios, ¿no? Y una clave en la que se enfoca Norberto Levi es en diferenciar entre la culpa destructiva, como hablábamos, y la culpa constructiva. La culpa destructiva es aquella que se convierte, como decías, en autocastigo, mientras que la culpa constructiva es la que nos da la oportunidad del cambio y ahí vamos al aprendizaje. Claro. Es entender el proceso de la culpa y mirar las dos caras de la moneda. Es decir, si yo estoy sintiendo culpa, o me hacen sentir culpa, el primer análisis se decide si me corresponde, si es lógico que yo esté en eso. Si yo estoy en el camino de autoconocimiento, es decir, ¿qué es lo que hice? Esto se molestó por algo que a lo mejor yo no me molestaba. Bueno, tener la deferencia de pedir una disculpa, o pedir perdón cuando hay algo que excede. Claro, o ver cómo compensarlo. ¿Cómo hago para transformar esa culpa que puede ser destructiva en una culpa que sea constructiva y útil? Claro, pero ¿cuándo se transforma en destructiva? Se transforma en destructiva cuando yo no resuelvo, yo no me hago responsable. Claro. Entonces dejo que eso siga. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cometí, a mi criterio, un pequeño error y para la otra persona es un gran error? ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Lo que pasa es que cada uno entra en un campo de suposiciones que cada vez se hace más grande, cada vez se hace más grande la distancia. Un círculo vicioso, no virtuoso. Exactamente. Y yo me quedo, atrapado en eso, porque no me voy,
muy difícil engañarse a uno mismo. Otra de las cosas importantísimas para mí que propone Norberto Levi es el proceso de sanación. ¿Y dónde, según Levi, comienza el proceso de sanación? En algo importantísimo de lo que venimos hablando: la aceptación. La aceptación de la culpa. Y enseguida la comprensión de que hemos cometido un error. Y de ahí vamos a tratar de repararlo. Y este proceso permite que la culpa cumpla una función de guía y que se transforme en un elemento positivo en nuestras vidas y no en un elemento negativo. Está perfecto lo que decís. Ahora, el tema de lo que vos hablas de la aceptación de la culpa. Ahora, si vos asociás la culpa con una emoción de angustia, porque te genera angustia, directamente en el próximo caso no vas a querer atender. O sea, es cruzar una línea mental, decir, la acepto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto es lo que vos dijiste, es clave. La aceptación de la culpa es clave. Porque si vos no la aceptás, porque todos cometemos errores. Es que es tan clave en tantos aspectos de la vida la aceptación. Sí. Es básica. Sí. Aprendamos a aceptar lo que nos pasa. Lo que y de ahí vemos qué hacemos con eso que nos pasa. Exactamente. Como siempre decimos, que siempre lo citamos a Viktor Frankl, ¿no? El gran Viktor, que fue el aniversario de su nacimiento ayer, creo. Vos seguís esas cosas. Yo sí, hago efemérides todos los días. Claro, pero el tema es que él fundamentalmente lo que expresa en su libro El hombre en busca del sentido es la importancia de la respuesta y no de lo que pasa. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? No es lo que nos pasa. Es qué hacemos con lo que nos pasa. Claro. Después está la culpa y la compasión. Un aspecto crucial es la combinación de la culpa con compasión. Él sugiere que para sanar y aprender la culpa es fundamental abordarla con una actitud compasiva. Hacia uno mismo. Hacia uno mismo, claro. Entendiendo que cometer errores es parte del proceso. Claro. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que no emita juicio. Que no te pongas del lado de juicio. Juicio lo emitimos todo, ¿cómo se llama? Juicio, opinión, es lo mismo. ¿No? Y todo, emitimos todo el tiempo. El tema es que eso no gobierne nuestra mente. Claro. No es que no emitamos juicio, pues si no, no seríamos humanos. Nosotros, este hizo bien, este hizo mal, yo hice bien, yo hice mal. Pero, ¿cómo se llama? Que eso no sea el motivo de contacto con la otra persona, sino el motivo de contacto con la otra persona sea verla desde un lado de compasión, desde dónde lo hizo, como para que no despierte un cierto enojo en mí. Claro. Y después otra cosa que nos dice Levi, que cuando no manejamos adecuadamente la culpa, esto nos puede llevar a una parálisis emocional, donde nos quedamos atrapados en un ciclo de autorrecriminación permanente que nos va a impedir justamente el crecimiento y la reparación de ese daño que pudimos haber hecho. Por eso es que Levi enfatiza la importancia de movilizar la culpa hacia una acción constructiva. Hace una acción constructiva y concreta, porque cuando vos eso no lo haces, llega un punto, viste, cuando decís, a veces lamentablemente la religión contribuye a eso, ¿no? A ¿cómo se llama? Que vos te hagas amigo de la culpa. Pero lamentablemente, pero el tema es que saber. Nosotros a partir de ahora, a partir de este programa, es una puntita de lanzamiento para todos ustedes, para todos nosotros, y saber que eso me paraliza, y si me paraliza no voy a poder actuar. Claro. Entonces, eso es una de las cosas que me sucede. Yo te diría que si tuviéramos que hacer un resumen de la posición de Levi respecto de la culpa es una emoción que si la manejamos adecuadamente, se puede transformar en una poderosa herramienta de aprendizaje y de crecimiento personal.
Y en lugar de verla como algo exclusivamente negativo, la culpa debe ser entendida como una señal que nos invita a la reflexión, a la corrección de errores, a asumir responsabilidades. Y lo que Levi propone es un enfoque que integra la culpa con la compasión y con la responsabilidad, y promoviendo una actitud positiva y constructiva frente a los errores y frente a la consecuencia de los errores. ¿Mm? Perfecto. Antes de entrar en la culpabilidad te propongo un tema musical. Hoy todos se refieren a la culpabilidad. Es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Las 10:22, mi querido Pela, y nos metemos en la culpabilidad y la Recién me llamó- parte negativa. Bueno, pero antes de meternos en esto, recién me llamó la atención cuando decías de los temas musicales, que hay muchos temas musicales de la culpa. Uf, Esa es una preocupación social, sí. que muchas veces no se habla, porque uno, ¿sabes por qué no se habla? Porque uno se siente culpable. Y empieza a tener que enunciar los casos personales de culpabilidad, y bueno, y son temas que no se hablan en una reunión social. No, no. Así que, bueno, la culpabilidad, habíamos dicho que es una emoción que se siente cuando uno ha violado las propias normas o los valores, causando daños O sintiendo que los o causó. sintiendo que los causó. Eso es importante detectarlo. Porque por ahí vos no ocasionás realmente un daño, pero sentís que lo estás ocasionando. Exacto. Una vez escuchaba a Bucay, que contaba una situación personal,
¿sí? Que bueno, que se despierta un domingo a la mañana con una culpa tremenda, porque una pareja de amigos de él lo había invitado a cenar y él se le pasó de largo la cena. ¿Qué hizo? A la mañana llamó y le dijo al amigo, che, mira, antes de saludarnos, antes de que me diga nada, te quiero pedir disculpas porque se me pasó totalmente la hora, el momento, ¿viste? De poder hacerlo. Y el amigo le dice, ¿de qué me estás hablando? No, que habíamos quedado que yo iba a cenar y que bueno, que ustedes me esperaban. Para mí no habíamos confirmado. Mirá cómo le Entonces, saca la culpa. Exactamente, pero le sacó la culpa, él mismo se sacó la culpa porque decidió avanzar con el tema y preguntar. Y cuando preguntó, no tenía culpa de nada. Eso es importante. Él sentía que tenía culpa. Porque dejar plantado a unos amigos cuando te prepararon una cena, te prepararon una mesa para que vayas vos y puedas hablar con ellos y no fuiste, se te pasó de largo, es como una falta de respeto en la cual, si tenés conciencia, te sentís culpable. Porque no vamos a hablar de la perversidad, ¿no? Pero la perversidad, uno de los rasgos que tiene es no sentir culpa de nada. Entonces dice, acá hay una, o sea, es una decisión jugar el juego de la culpabilidad. El tema es darse cuenta cuando uno empiece a jugar el juego de la culpa. Acá voy a dar un tip que es impresionante. ¿Viste que hay una frase que, ¿y vos me pagás con esto? A un amigo, a un hijo, a una esposa, a mí que te di de comer. A mí que te di de comer. A yo que ¿Me mordés la mano? Me mordés la mano después que hice todo por vos. Bueno, entonces en eso, cuando uno empieza a analizar muchas veces el caso, tiene una cierta realidad de eso, una cierta verdad. Es verdad, después que uno hizo mucho por una persona, después se siente no correspondida con el pago. Pero ¿qué pasó ahí? Lo decidí desarmar y bueno, y me ayudaron varias cosas, varias lecturas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando yo estoy haciendo algo y no es mi voluntad hacerlo, ahora voy a dar un ejemplo. Sí. Y lo tengo que hacer porque es fuerte el compromiso, la necesidad que tengo, pero no tengo el deseo de hacerlo. No elijo hacerlo. No elijo hacerlo. Ahí está la elección. No elijo hacerlo. Al no elegir hacerlo, lo hago. Y a lo mejor lo hago de una manera buena, de la mejor manera que lo puedo hacer. Pero ¿sabés qué me salta la ficha después? Al final. Porque dice, che, después de todo este esfuerzo, porque para mí fue un esfuerzo. Entonces, acá hay algo fundamental. Fíjense que el deseo de hacer las cosas y elegir las cosas vaya paralelo a la necesidad. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, viene un amigo y te dice, Horacio, no tengo dónde vivir, dónde dormir. Y vos le ofreces tu casa. Decís, mirá, yo lo único que tengo es un sillón y podés dormir. Y después ves que pasan los días y no está resuelto el tema de él y vos hiciste eso. Vos ahí dijiste, yo no lo puedo dejar en la calle, que está bueno. Y por otro lado, como se llama, no era tu deseo. ¿Por qué? Porque te descompagina todo el esquema familiar que vos estás teniendo. Sí, sí. Ahora, lo bueno, ¿sabés qué es de eso? Es detectarlo. Porque si vos lo haces, sabés que el día siguiente tendrás que dejar de laburar para buscarle un lugar a él o ayudarlo de otra manera. Porque vos ya sabés que no es tu deseo. Y te va a generar consecuencias que en el futuro se las vas a querer reprochar y reclamar a él. Y después que se quedó una semana, después el tipo se va, dejó los platos sucios y no sabes cómo te pusiste. Como loco. Como loco porque decís, ¿y cómo me pagás de esta manera? Y Y le ahora empezás a reprochar por todo, absolutamente todo. Exactamente. En función de aquello. En función de aquello. O sea, es fundamental cuando uno hace algo, como se llama, ir acompañándolo por el deseo.
Y si la necesidad es muy grande, poder detectarlo. Que eso en algún momento se tiene que cortar, porque si no después aparece la frase típica: después de todo lo que hice por vos, así me pagas. y así me pagas. Y se pelean amistades de un montón de años, relaciones de un montón de años y todo por el estilo. Y bueno, lo bueno es ser maduro emocionalmente para aceptarlo y saber detectar que lo que vos decís, la elección, Claro, tiene que ir fundamental. paralelo a la necesidad. Siempre Si estamos no va eligiendo, por paralelo- eso no es, yo trato, porque se trata de tratar, de no utilizar más el tengo que hacer Es tal fundamental. cosa, tengo que hacer tal otra, no, elijo hacer o no Exactamente. hacer tal cosa. Y siempre estamos eligiendo. Hasta cuando decidimos no elegir, estamos eligiendo no elegir. Exactamente. Siempre. Estamos diciendo no elegir. El tema es que cuando decimos no elegir, Mm. después viene Claro. el reproche. Bueno, pero lo elegimos. Bueno, esto que te conté recién, Horacito, eso es invitar a la otra persona a jugar al juego de la culpa. Claro. Bueno, y ahí está el tema de cuándo se genera la culpa, ¿no? Cuando te propones aceptar jugar al juego de la culpa. Y Exacto. cuando hay deseos y necesidades que no van paralelos, ¿no? Cuando realizo una acción de bien que no quiero realizar, como la que acabas de contar vos, la de darle hospedaje, ¿no es cierto? Es necesario que el deseo vaya acompañado o paralelo a la necesidad, ¿no? Como decías recién. Ahora, cuando una persona me culpabiliza, cuando otro hace una acción y me echa la culpa por eso que sucedió, y ahí volvemos a Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, ¿no? Porque él explica que entre el estímulo y la respuesta está nuestra capacidad de decidir. Y aplica en este caso cuando soy culpabilizado por una situación y soy yo quien decido tomar o no esa culpa. ¿Mm? Exactamente. Esa es mi responsabilidad para resolver el tema. Cuando debo algo, por ejemplo, el tema principal de esto pasaría por lo económico. El deudor siente culpa, ¿no? Por la deuda. ¿Hasta cuándo? Hasta que cancela el compromiso. Y esto se puede ver de muchas maneras, pero es el principio de entrar en el juego de la culpa. Otro elemento que juega, valga la redundancia, en este juego, es la manipulación. Cuando te dicen, si no haces esto de esta manera, y si no lo haces te vas a ir al infierno. Habremos escuchado esa frase tantas veces, ¿no? Entonces el temor es el que se apodera de la persona y termina accionando lo que escucho por temor a que suceda el castigo, ¿no? Y esta es otra manera de comenzar con el juego de la culpa. Decía Napoleón, haz sentir culpable a tu enemigo y dominará su voluntad. ¿Mm? Mirá, acá hasta me emociona lo que decís, porque antes, en otra etapa de mi vida, a lo mejor, viste, muchas veces enseñé cosas a gente, a mis hijos, a todo, con un fondo de culpa. Si no haces esto vas a tener estas consecuencias. Y ahora empezar a ver que es apelar al ejercicio de elección de la otra persona, que pueda elegir lo que le estoy diciendo. Uh-huh. Es la forma que funciona el concepto que le estoy transmitiendo. Claro. Cuando yo lo hago, cuando yo enseño... ¿Y cuánto juega el ejemplo ahí, no? ¿Cuánto juega el ejemplo? Pero más el ejemplo y lo que sos, lo que te ven haciendo en otra actividad, lo que te ven cuando pintás una pared, lo que ven cuando estás trabajando, lo que ven cuando estás haciendo un asado. ¿Leíste los libros de autoayuda de Cuauhtémoc Sánchez? No,
No. Imperdibles. Y en un momento Cuauhtémoc cuenta que está charlando con su hijo sobre algunas cosas que él cree que su hijo debe hacer. Y cuando termina, el hijo lo mira y le dice: papá, sí, te estoy escuchando. Pero ¿sabés qué? También te veo. Lo que me decís no es lo que haces. Durísimo. Durísimo. Porque yo te veo qué haces cuando pasas un semáforo en rojo, yo te veo cuando decís cosas que no corresponden. O sea que está muy bien que me lo digas, pero hacelo, ¿no? Dame el ejemplo. Y sí, tiene que ver. El otro tema que citaste muy importante es el tema de la manipulación. Claro. ¿Por sí, qué? sí. Porque es como vos dijiste de Víctor Frankl. Yo acepto ser manipulado, de alguna manera. Claro. Yo acepto comprar la culpa que vos me propones. No, pero vos sabés que me culpabilizan de esto, del otro. Perfecto. Todos tenemos capacidad de razonamiento y tenemos capacidad de decidir. Porque si nosotros empezamos a ver la culpa como que es un error para corregir y que tenemos una acción, la vamos a vivir con otra carga emocional. Ahora, me está echando culpa esta persona de tal situación. Muy bien. Me merece la atención esa persona que me está Claro, pero culpabilizando. no me manipules, hermano. Es un hilo fino que nadie te lo Claro, dice. Nadie te dice te voy a manipular. Te manipulan. Entonces en eso es vos poder agarrar y decir, ¿tomo esta brasa o no la tomo? Y si yo digo, no la tomo, si yo es verdad lo que dice, pero lo puedo arreglar por otro lado. Sí, tal cual. Es enmendar un error. Y no va a haber error que no se pueda enmendar. Claro, y que esto me deje una enseñanza para transformar entonces la culpa de destructiva en constructiva, ¿no? Vamos a hablar de esto de juzgar, pero antes te propongo otro temita musical. ¿Dale? Perfecto. Bailando van las hojas secas, bailando van en remolinos, el viento las arrastra y lleva, como haces tú con mi cariño. Los niños juegan en la plaza, tratando de alcanzar palomas, así intento alcanzarte y pasas de viaje por mi corazón. Porque se me ocurrió quererte, porque tuve que conocerte. Quisiera ser como la luz y desaparecerme. Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable. Es imposible olvidarte, no sé por qué. El cielo gris se va cerrando, los días de llorar se cansan, la risa se me está apagando, lo mismo que las esperanzas. ¿Y tú dónde andarás ahora? Quizás estés enamorada, sufriendo porque no te aman, desesperada como yo. Porque se me ocurrió quererte, porque tuve que conocerte. Quisiera ser como la luz y desaparecerme. Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable. Es imposible olvidarte, no sé por qué.
Las 10:39, Pela. ¿Y dónde nos metemos? Bueno, estamos viendo ahora cuáles son los puntos que generan culpa, ¿no? Ujú. Por ejemplo, estoy en una reunión social importante para mí, donde participa un montón de gente que realmente aprecio, o estoy por una situación laboral o por una situación social, ¿sí? Y se empieza a hablar mal de un tercero. Mm. Entonces, la forma de pertenecer, ¿sí?, a esa conversación es tal vez sumarse a la crítica para apoyar a quien la está proponiendo. Entonces, o no, pero muchas veces estoy hablando de lo que es aceptar ese movimiento, porque a lo mejor yo también tengo cosas para criticarle a ese tercero. Entonces en eso me llevo por la opinión de otros, ¿sí? Entonces en eso, ¿qué es lo que me está gobernando a mí en ese momento? El miedo. ¿Y miedo a qué? A no ser aceptado por ese grupo. Entonces yo me prendo con la opinión de un otro. Porque a lo mejor me sobran las razones. Error para mí, ¿no? Error. Porque yo lo he vivido esto y me tocas un tema muy personal, con amigos que han tenido serias discusiones cuando se hablaba del tema de María Marta, criticándome adelante de ellos, y que ellos no llegaron a las manos de milagro, pero en una actitud de defensa hacia mí, por las mentiras que escuchaban de gente que decía conocer el tema y no sabía absolutamente nada, y lo único que decían eran barbaridades, y estos amigos míos no estaban dispuestos a escuchar esas barbaridades. O sea, o te callás o me voy. Bueno, pero vos fijate el momento, mirá vos, esto es lo lindo de la espontaneidad del programa, ¿no? Como se llama, ese momento que se genera porque hay un otro que quiera ser aceptado en un grupo, y por eso se prende a la crítica, y no tiene te imaginás lo que yo lo conozco Horacito. Exactamente. Y cuando este amigo mío me dice, le digo, ¿quién era? Fulano de tal. No lo vi nunca en mi vida. Bueno, ese es un caso de invitación perfecta al juego de la culpa. Claro. Y encima se comete un daño tremendo. Entonces, ¿a qué es lo que invitamos? Que cuando me proponen jugar el juego de la culpa, elegantemente salirme del juego de la culpa. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, porque vos sabés que después que te revolcás, porque es revolcarse en el juego de la culpa, después llega un punto que vos terminás del otro lado. O sea, entonces empezás a jugar y a juzgar las dos cosas, y a juzgar, con Z claro. y sin Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el juzgar? Claro. Cuando juzgo a los demás todo el tiempo, y entonces pretendo constituirme en juez hasta de situaciones como lo que te contaba recién, situaciones que no tengo la menor idea, pero me quiero hacer el canchero y quiero decir yo sé de esto, pues como todo el mundo habla del tema, bueno, yo sé más que ustedes. Exactamente. Y miento, porque yo lo conozco a la familia y qué sé yo, mentira. Y entonces, como cuando me constituyo en juez, invito a los demás a jugar ese juego de la culpa, ¿no? Y con los juicios nos empezamos a distanciar de los demás y alimentamos esa creencia de querer tener razón, ¿no? Y entonces condicionamos nuestro comportamiento social y pasamos a tener miedo de, como vos decías, que los demás nos condenen, ¿no? Y no, ahí hay que tener mucha fuerza, mucho principio, mucho valor, para poder defender nuestra posición, más allá de que no coincida con la de los demás en ese momento, ¿no? Mira, ahora saco un tema de contexto para volver a esto. Es decir, si yo me pongo adelante de mi auto con un mecánico a escuchar los ruidos del auto, él tiene una distinción que yo no tengo. Claro, totalmente. En este momento, con lo que vos estás explicando,
pasamos ahora nosotros a tener una distinción que antes no teníamos. Nosotros sabemos que un comentario a favor, como se llama, creemos que socialmente nos hace más aceptables, ¿sí? Porque tenemos miedo. Pero realmente lo que estamos aceptando es el juego de la culpa. Claro, sí, seguro. Bueno, acá hay otra cosa que también yo lo vi, y ojo, estar atento, muchachos, estar atento con esto. Cuando muchas veces me culpabilizo yo mismo de una situación para mostrar que estoy involucrado. Claro. Por ejemplo, yo decido con un grupo con un grupo de gente solidaria ayudar a un comedor. ¿Sí? Y en realidad yo tengo que ir todas las semanas y voy una vez cada 2 meses. ¿Sí? Entonces en eso, cuando hablamos en el grupo social, yo agarro y digo, la verdad que me sentí mal el otro día, que no fui, porque ese día los chicos comen más, esos los días los chicos comen mejor. O sea, vos te culpabilizás para mostrarte involucrado con la obra, cuando realmente no lo estás. No lo estás, claro. Eso también es invitarte al juego de la culpa. Claro. Es impresionante cómo las sutilezas, cómo un montón de cosas, de cosas chiquititas, que vos emitís un comentario con decir un sí, ya estás diciendo, digo, voy a estar en el juego de la culpa. ¿Por qué? Porque te conviene, porque estás demostrando ante los demás que estás involucrado cuando realmente no lo estás. No estás. Cuando haces promesas que no cumplís, claro, y te sentís culpable, y en vez de repararlo, lo que haces es invitar a la otra persona que juegue con vos el juego de la culpabilidad, ¿no es cierto? Exactamente. O una responsabilidad que no asumiste y sabés que de alguna manera la tenés que enmendar y no lo estás haciendo, por haberle dicho a alguien algo que no le querías decir, por haber aprendido a ser culpables desde chicos con mandatos que nos han dejado nuestros viejos, Claro. Y no darnos cuenta de poder hablarlo, ¿no? Para ver si hablándolo podemos dar vuelta a la situación. Pero el miedo siempre está detrás de la culpabilidad. Siempre, sí. Es un compañero de la culpa. Se sustentan en una creencia. Esto es importantísimo, la de la soledad. O sea, el miedo y la culpabilidad, si nosotros, es como que hay una viga abajo grande, que es la soledad, y encima de esa viga hay 2 columnas, sí, que es el miedo y la culpabilidad. Sí, señor. Entonces, por eso, una persona, una persona que está sola es aquella que está en lo que cree que debe hacer y no en aquello que siento que debe hacer. Cuando estamos... cuando haces lo que sentís, digamos, exacto, lo que tenés que hacer, lo que vos crees que tenés que hacer. Exactamente. Entonces, cuando haces lo que sentís, es distinto. Es decir, dándole autoridad a lo que cada uno de nosotros, ¿sí?, piensa. No existe problema de la soledad. Cuando yo... O sea, tiene que ver con el amor propio, ¿no? Pero cuando yo le doy la posibilidad de expresarme en eso, no me siento solo. Ahora, cuando estoy expresando la opinión de otro para hacer algo, después hay un compañero de base que es la soledad. ¿Viste que hay mucha gente que dice me siento solo? Es un tema apasionante. ¿Sabés qué les contesto yo cuando me dicen eso? ¿Por qué no te fijas a ver si en vez de puentes estás construyendo muros? Bueno, parte de los puentes es el autoconocimiento. Claro. Porque es lo que te permite tener puentes y poder tener distinciones, como decía, del mecánico, que antes no tenías. Y ahora vos en una conversación puedas detectar y puedas salir bien de esa conversación. Y que vos elijas, esta conversación no la quiero tener. Claro. Otro tema es el de la manipulación de la culpa, ¿no? En el caso de la enfermedad, por ejemplo. Te dicen, por tu culpa estoy enfermo y me merezco tu total atención. Vos sabés que yo tenía una
una tía abuela que con su hija hacía eso. Le dedicó su vida a la madre. Ujú. Y yo decía, yo ya lo veía de chico eso, digo, cómo cómo le generó culpa y cómo le penetró y la tuvo en castillo de algodones toda la vida. Mm. Un ejemplo simple. Si alguien se siente enojado pero no quiere admitir que está enojado, cosa que suele ocurrirnos también, podría de alguna manera acusar a otra persona de estar enojada con él, aunque eso no sea verdad. Es un poco la proyección psicológica que podemos hacer de la culpa. Es una forma de evitar reconocer lo que sentimos, transfiriendo esos sentimientos en los demás, cosa que hace la transferencia de la culpa, ¿no? La transferencia de la responsabilidad. Si proyectamos la culpa hacia el otro y la dejamos esa culpa en el otro, en apariencia quedás libre cuando en realidad te estás engañando porque no solucionaste el tema. Claro, porque el tema de la proyección psicológica, ¿no? Yo necesito de un otro para darme cuenta de lo que me está pasando. Es decir, yo cuando veo que estoy criticando mucho o alabando o mucho a una persona, es decir, es la primera pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué tengo que ver con todo esto yo? Cuando yo veo, no quiere decir que sea el 100%, cuando yo veo que tengo algo que ver, es ahí donde yo tengo que tomar la responsabilidad. Ahora, como vos decís, si yo no tomo esa responsabilidad, me queda más cómodo decir que no, ese tipo es un desastre y resulta que el desastre de que estoy hablando de mí mismo y no me doy cuenta que estoy hablando de mí mismo. Claro. Pero eso lo ves cuando tenés la distinción, cuando vos agarrás y hablás mucho de algo, de alguna cosa, de una persona. Hacete la pregunta, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Porque nosotros tenemos el consciente que es un pequeño porcentaje y el inconsciente que es más grande. Nosotros todo lo que creemos que solucionamos y no solucionamos va al inconsciente. Claro. Y después en algún lado, en un momento, sale la sombra, como dice Jung. Otro punto importante me parece a por lo menos mencionar es que la culpa nunca olvida el pasado. Vive en el pasado y es nuestro ego el que no tolera que nos liberemos del pasado y entonces nos hace recordar viejas heridas y con eso se asegura que el futuro sea igual al pasado, ¿no? Lo cual es tremendo. Es re groso lo que dijiste, Horacio. Es re groso porque de esa manera no te permite vivir el presente. Claro. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que la culpa es una señal de que algo salió mal en relación con uno mismo o con los demás, de que me siento en deuda con algo o con alguien, ¿no? Y la idea en realidad es ver cómo podemos responder a esa situación que ha salido mal, cómo, y reparando el daño, declarándonos culpables, ofreciendo una forma de reparar, pedir perdón, pero tratando de que ninguno de los razonamientos vayan en dirección a juzgar y que la solución sea echarle la culpa al otro. Sí, es muy importante que no entremos en el juego de la culpa. Pero más importante que no entrar en el juego de las culpas es que lo distingamos antes, ¿no? Ya que en primera instancia me puede gustar el juego, porque es atractivo. Sí. Yo soy el culpador, ¿quién soy también? El que tiene la razón. Pero a la larga los personajes, el culpador y el culpado, se van rotando. Y nos encontramos en la vida respondiendo a ese tipo de requisitorias. ¿Es ese tipo de diálogo que queremos tener con la vida? Sí, claro, ese es el tema, ¿no?
tenemos tantas cosas que nos quedan pendientes, ¿no? Se nos fue el programa volando como se va siempre cuando tratamos o desmenuzamos un tema con la importancia que tiene en nuestras vidas la culpa, ¿no? Y el liberarse de la culpa es un proceso que implica reconocer, aceptar y transformar los sentimientos de culpa para que podamos seguir el camino y podamos avanzar de una manera más saludable, ¿no? Y ahí tenemos varios puntos a tratar, ¿no? El reconocer la culpa, el analizar la situación, el asumir la responsabilidad, pero que no vamos a tener tiempo hoy de tratarlos uno por uno. Fundamentalmente también es... Pero el resumen en realidad sería que liberarse de la culpa no siempre es fácil, ¿eh? No crean que esto es todo fácil, ¿eh? No es fácil, pero vos tenés que saber que la culpabilidad no busca responder, solo busca castigar al culpable. Y que te tenés que salir de eso. Te tenés que salir. ¿Cómo nos libramos de la culpa? Con reflexión, con perdón. Con respuesta y perdón. Claro. ¿Hicimos un error? ¿Cometimos un error? Sí. Claro. Bueno, ok. Claro. O sea, darle una mirada constructiva, ¿eh? Y dejarla atrás. Exactamente, Horacio. Y cuanto antes lo detectemos, mejor. Porque evitamos murmuraciones y contiendas. Seguro. Yo había hecho algunos agregados. ¿Qué es la culpa desde el coaching, por ejemplo? Que es lo que somos ambos. La culpa se refiere al espacio emocional que predispone a indicarnos que estamos traicionando algunos de nuestros principios o de nuestros valores, ¿no? Esto que nos pasa tan seguido a veces, ¿no? Hace tiempo que no llamo a mi viejo, che, lo tengo que llamar, le tengo que decir, hola viejo, ¿cómo estás? Te quiero, te extraño, ¿eh? ¿Cómo relacionamos la culpa con la responsabilidad? Que de alguna manera lo tratamos. La culpa nos hace pensar que somos los causantes de que algo pasó y que no podemos hacer nada para cambiarlo. Esa es la culpa. La responsabilidad es la que nos hace pensar que tenemos la capacidad para modificarlo, que somos capaces de modificarlo. ¿Qué nos enseña la culpa? Como toda emoción, la culpa tiene una función adaptativa. Es decir, la culpa nos enseña a aprender de nuestros errores y a poder crecer como persona. ¿Y qué implica la culpa? Es el resultado de la realización de una acción sin aplicar el deber objetivo de cuidado y sin intencionalidad. El caso de una persona que dispara a otra sin querer, por ejemplo. Me acuerdo del caso de este actor. ¿Te acordás que se le disparó un arma sin querer? Sí. No me sale el nombre ahora. Y mató a una fotógrafa que estaba en el set de filmación, ¿no? Sí. Alec Baldwin, exactamente bien, Martincito, ¿no? ¿Qué nos permite la culpa? Nos permite sentir, o mejor dicho, no nos permite sentir culpa en realidad. Es algo natural en la condición humana y es una emoción que nos permite tomar conciencia de las consecuencias de nuestras acciones y aprender de esto para el futuro. Claro, el tema para resumirlo, digamos, en una frase, cuando nosotros tenemos el sentimiento de culpa, tenemos que analizar qué error cometimos y tomar una responsabilidad para un lado o para el otro, o para decir esto no me corresponde, o si esto me corresponde, ¿cómo lo reparo? Claro, ¿cómo lo reparo? Se nos fue el programa, qué bárbaro. Todavía nos quedaron 2 temas musicales que no pusimos.
No, pero es apasionante. sí. Este tema es apasionante porque es muy sutil la entrada. Es muy sutil la entrada y no nos damos cuenta y es tentadora. Es Sí, tentadora. sí. La culpa y el juego de la culpa. El juego de la culpa. Así es. Pelado, como siempre, ha sido un placer compartir esta Sí, hora la contigo. verdad que ¿eh? sí. La verdad que sí. Así que nos estamos yendo, nos encontramos el miércoles que viene a la misma hora. A la misma hora. Gracias, Martincito, por tu laburo, como siempre. Ahora sí, te liberamos, te podés ir a tomar unos mates tranquilo. No, perdón, unos mates y el budín de Gaby. El budín de Gaby. ¡Epa! Gracias, Gaby, por el budín. Ni lo probé, pero como siempre seguro que va a estar riquísimo. Sí, ella aparte está pendiente de cada cosa, está pendiente de cada... Es una de las personas que nos escribe constantemente, Sí. que hoy no Hoy en el no enunciamos en el programa. Hoy en el programa de Frente, ¿te acordás, Martincito? Pusimos el poeta enamorado de Ciencias Naturales. Bueno, este es el pelado enamorado. Chao, háganse un lindo día, Nos encontramos el miércoles que viene. Conociéndome para aprender a ser fue auspiciado por Banco Macro, Banco Galicia, OSA, Obra Social de Aeronavegantes, Help Tech Argentina SRL, Textil Fabra, McKinley, Paraná Logística, Clean Sea.